SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemany y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Tenemos dos delanteros que estaban el año pasado en segunda, en la liga Hypermotion, que han dado el salto a equipos importantes de las ligas del top 5 en Europa y que no solo no están acusando el salto, sino que están jugando muchos minutos, están marcando muchos goles. Vamos, que no les está pasando por encima el hecho de subir un escalón el nivel de exigencia. Estamos hablando de Joaquín Panichelli y de Cristian Cofane. Panichelli, el delantero argentino de 23 años, que estuvo el año pasado en el Mirandés, cedido por el Alavés. Este pasado verano lo traspasan al Estrasburgo por unos 16 millones de euros. Marcó anoche en el partido del Estrasburgo y lleva 9 goles en 10 partidos en esta temporada, contando el gol que ha marcado en Conference y los 8 goles que ahora mismo le sitúan como máximo artillero de la Liga Francesa. Cristian Cofane, también le conocéis perfectamente, camerunés, 19 años, lo firmó el Leverkusen este pasado verano procedente del Albacete, récord en cuanto a traspasos del Alba. Por 5,25 millones traspasaron al 9. Lleva 4 goles y 3 asistencias. Además, en un partido como el del PSG en la Champions, provocó un penalti y la expulsión de Zabarni contra el campeón de Europa. Es verdad que el PSG fue muy superior, pero Cofane hizo, como siempre, un buen trabajo. De marcar goles en el Belmonte a competir contra el campeón de Europa, podríamos titularlo de Cofane, y de marcar goles en Andúba ante tan solo 5.800 espectadores, dicho con todo el respeto, a marcar un doblete al PSG y ser el máximo goleador de la Liga Francesa en el caso de Panichelli. Ambos, ¿por qué no?, podrían acabar este año jugando el Mundial. Panichelli es un tipo de delantero que no tiene Scaloni en la selección argentina, las listas son de 26 y a mí un perfil así, bueno, no me disgustaría Panichelli, no me parece peor que el Flaco López, por ejemplo, del jugador de Palmeiras que ha ido a la última lista de convocados. Y Cofane, bueno, Camerún tiene que jugar todavía la repesca, pero vamos, no sé si hay muchos delanteros cameruneses, muchos nueves con el nivel de Cofane, al menos en una lista de 26 me cabe absolutamente. Creo que es también una buena oportunidad para revisar algunos clichés que tenemos todos, y yo el primero. Por ejemplo, que un jugador de segunda no puede tener nivel para ser internacional o para jugar la siguiente temporada en Europa. Nos están callando la boca a los que pudiéramos pensar así, jugadores como Panichelli o como Cofane. Vamos a hablar un poquito más, a descubrir más cosas de Panichelli con Andrés Onrubia. Llamaremos a Francia en los siguientes minutos. De Cofane vamos a hablar con Toché, con el director deportivo del Albacete. Y haremos también con el compañero David Yorques un 11 ideal de jugadores que pasaron por la segunda división española y ahora están triunfando fuera de la segunda, ya sea en España o en otras ligas. Además, hablaremos del aterrizaje de Benítez, de Rafa Benítez en Panathinaikos, del Manchester United, y tenemos también nuestro 11 ideal sub-21 del mes de octubre que nos ha preparado, como siempre, con mucho cariño, Miguel Ruiz. Arrancamos. Vamos allá con otro episodio de Play Fútbol. Lo dicho, vamos a arrancar hablando de Panichelli y de Cofane. Primero vamos hasta Francia, vamos a charlar con Andrés Onrubia del arranque fulgurante de temporada de Panichelli. Estaremos con el director deportivo del Albacete,
con Toché, nos va a explicar curiosidades de Cofane y demás. Y en breve haremos también ese 11 ideal de jugadores que han pasado por la segunda división y que ahora están triunfando en primeras categorías del fútbol europeo. Pero nos escucha ya el gran Andrés Onrubia desde París. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Pues gracias por la invitación una vez más aquí a Play Fútbol. Gracias a ti por pasarte. Mira, estamos grabando esto el domingo. Son ahora mismo 11:05 de la noche. Justo ha acabado, hace unos minutos, la derrota del Estrasburgo, del equipo de Panichelli, pero hay que decir que ha vuelto a marcar el delantero argentino. Buen gol de cabeza, tiene un martillo ese futbolista en la cabeza. Sí, es tremendo, porque la semana pasada marcó un gran gol de cabeza ante el Paris Saint-Germain. Para mí uno de los mejores goles de cabeza, te diría, y yo no creo, no exagero, que he visto en directo, no te digo en mi vida, pero sí en directo, porque fue una ejecución brillante imponiéndose a Zabarni. Y en este partido que mencionas también un gran gol atacando el espacio del delantero argentino, que en cada centro lateral yo diría que es peligro constante, ¿no? Porque también viene de marcar un gran gol diría de tijera ante el Elonia en la Conference League, que cambió el partido en el segundo tiempo cuando perdía el Estrasburgo 0-1, pero sobre todo destacar, pues sí, ese juego aéreo en los duelos cuerpo a cuerpo, pues es un delantero brillante y lo está demostrando en una temporada en la que, bueno, mientras estamos grabando este vídeo, este podcast es el máximo goleador de la liga francesa. Sí, que se dice pronto, una liga que tiene a grandísimos goleadores. Es verdad que algunos han tenido problemas físicos, es el caso, por ejemplo, de Ousmane Dembélé, pero hay que decir que Panichelli se está pasando el juego de la liga francesa. Yo le vi el partido contra el Castellón completo la temporada pasada, no le había visto demasiado más en segunda, partidos enteros. Y el nivel de suficiencia, la capacidad para ganar duelos, es verdad que contra defensas de segunda división, pero fue una cosa escandalosa. Y más allá de todo lo que estamos diciendo, Andrés, de esa variedad de recursos para el remate, que es un grandísimo rematador de cabeza, si no me corriges está cerca de 1,90 m, ahora lo confirmaré con los datos. Recursos como ese gol de chilena, es capaz de rematar de muchas formas distintas, que la gente no se imagine ese típico delantero preciosista, porque es lo que dices tú, es un delantero de mucho curro, al que te diría que incluso se le ve disfrutando en el duelo contra el defensa central. Ese delantero casi te diría que me parece más uruguayo que argentino, en ese sentido, que se me entienda la expresión, pero que disfruta ese choque, ese cuerpo a cuerpo con los defensas rivales. Sí, es un dolor de muelas para los defensas rivales, ¿no? Porque va siempre al choque, exige máxima concentración, ¿no? Estás incordiándote durante prácticamente todo el partido, porque es un delantero que le gusta, como has dicho, chocar, y ya no solo eso, ¿no? Porque estamos hablando de un delantero que remata muy bien, que tiene gran juego aéreo, que en los centros laterales tiene una lectura extraordinaria, ¿no? Para colocarse en el área, sino que fuera del área también es un muy buen jugador. O sea, lejos del área descarga muy bien al primer toque, activa los mediocentros al tercer hombre y luego no desentona técnicamente. O sea, es un delantero con una gran variedad de recursos, como has dicho, Bruno. Luego se siente cómodo chocando con el defensa, exige al defensa que vaya al duelo y se lo lleva siempre por delante. Y estás hablando de un futbolista que físicamente es un portento y que, como decía, yo cuando lo he visto en directo, lo he visto 2 veces ya de bien un Estrasburgo-Marsella, allí en Estrasburgo, que verá que falló varias ocasiones, pero es que se las genera él solo, Sí. porque genera tanto, porque él lee muy bien, me recuerda un poco en su día a Cavani, ¿no? Que Cavani era un delantero que se movía tan bien, que tenía muchas ocasiones por partido, y luego también evidente el Paris Saint-Germain, que marca un doblete, pero es que esa superioridad física que tiene, es que, fíjate, a William Pacho y el otro día también le generó problemas, que se está hablando de uno de los mejores centrales ahora mismo de Europa, y eso habla muy bien de un delantero que a este ritmo no creo que siga muchos años en Estrasburgo. Es 1,90 m, es justo lo que decíamos, por eso hablamos de esa superioridad física. Te hago 2 rápidas y cerramos. Andrés, precisamente hablabas de su futuro. Lo fichó el Estrasburgo por 16 millones aproximadamente del Deportivo Alavés, que le ha cuadrado las cuentas al conjunto del País Vasco. Pero claro, el Estrasburgo es
no sé si decir hermano pequeño, no muy pequeño, pero es el hermano del Chelsea, vamos a decir, forma parte de Blue Corp, ¿se llama? O Blue Group, me parece. Bluco, sí. Bluco. Sí. Ya estamos viendo que cada jugador que destaca, que muchos jugadores se van cedidos del Chelsea al Estrasburgo directamente para que hagan la mili, y en otros casos los ficha el Estrasburgo, pero no se les caen los anillos, no tienen ningún problema para hacer traspasos de un equipo al otro sin ningún problema. A mí, es verdad que ya tiene 23 años, y digo ya porque es más joven que Marc Guiu, por ejemplo, pero a mí no me parece peor delantero que Marc Guiu ni por asomo. No, me gusta Marc Guiu, pero me gusta más todavía Panicelli. Me parece también mejor que Delap. No me parece una locura pensar que pueda acabar en el Chelsea. Tiene esa opción también de recuperar a Nicolas Jackson, pero que insisto, que a mí Panicelli no me parece peor delantero que los que estoy citando, Andrés. Yo me gustaría saber la opinión de los dirigentes del Chelsea a principio de temporada, porque hay que recordar que el Chelsea ha fichado a Emega del Estrasburgo, que es su capitán y es delantero. Sí. ¿Qué habría pensado el Chelsea si hubiese esperado un poco más y hubiese visto la explosión de Panicelli? Porque es curioso, porque ha explotado justo cuando Emega se lesiona, porque al principio de temporada, si analizas, no habían coincidido en el campo ambos, era más titular Emega, pero ficha Emega por el Chelsea a comienzos de septiembre, siendo capitán del Estrasburgo y generando además un problema tremendo con los aficionados, porque es lo que dices, ¿no? Es un equipo casi filial del Chelsea, y yo no sé si ahora mismo el Chelsea puede ficharle perfectamente, ¿no? Pero claro, analizando el rendimiento que está teniendo Joaquín Panicelli, no es descabellado atisbar un traspaso también del argentino al equipo londinense, pero ya ha fichado a Emega, que es el delantero que estaba marcando los goles el año pasado, que era el capitán del Estrasburgo, pero está lesionado y eso lo ha aprovechado Panicelli, pero yo creo que viendo el nivel que está teniendo, está para dar el salto a un equipo y con grandes aspiraciones de una gran liga europea. Vamos a ver cómo sigue la temporada para él a nivel de liga francesa y también a nivel europeo, que esa participación del Estrasburgo en Europa puede ser también importante para él, para meterse en el escaparate. Lo último, te reconozco que es un triplazo, pero y que nos estamos flipando un poco. Panicelli es muy bueno, pero ha empezado, realmente parece que haya aterrizado perfecto, que haya caído de pie en el Estrasburgo. Tiene que, insisto, mantener este nivel, pero con ese condicional aceptado. Es decir, si mantiene ese nivel, a mí no me parecería una locura, Andrés, que fuera al Mundial. Y lo explico rápido. Tienen las puertas de la titularidad cerradísimas en esa selección, con Julián Álvarez, con Lautaro, con Messi, que hay que considerarle delantero también. Pero, por ejemplo, la última lista de convocados fue José Manuel López, el Flaco López de Palmeiras, que es un buen delantero, pero que a mí, insisto en lo que decía antes, a mí no me parece mejor que Panicelli. A mí no me parecería una locura, sobre todo porque no tiene delanteros de ese perfil. O va el Flaco López, sí, o va Panicelli. Irá uno de los dos. De momento parece que el de Palmeiras tiene la pole position, pero no me parecería una locura que acabara yendo el futbolista del Estrasburgo, por ejemplo, a la próxima convocatoria de noviembre, y que le probara ahí Scaloni. De hecho, se ha barruntado en Francia, ¿no? Que podría estar en esa lista de noviembre por ese gran rendimiento que lleva en Francia, y porque no tiene ese perfil, o necesita un perfil así en cualquier selección, yo creo, en un mundial, máxime una selección que es campeona del mundo y que se va a enfrentar a rivales que en el próximo mundial de Estados Unidos le van a cerrar mucho los espacios, ¿no? Porque es la favorita con España, ¿no? A llevarse el título. Entonces, un delantero así que puede cambiar los encuentros en el segundo tiempo, ¿no? Que tiene esa facilidad para rematar centros laterales, ¿no? Que te soluciona quizá que haya un atasco en el centro del campo por dentro de un lugar que te cierra espacios. Pues yo creo que puede ser una opción interesante, y es que está mereciéndolo. O sea, es que ahora mismo hay pocos delanteros, por no decir ninguno en Francia, delanteros centros puros que estén dando un rendimiento similar al de Panicelli. Así que yo creo que si sigue a este ritmo, no sería una utopía ni un triplazo pensar que puede estar en esa lista de Scaloni para el próximo mundial, y quedan dos ventanas internacionales, y en la siguiente parece que podría estar, ¿no? Vamos a ver si en la siguiente está y cómo le sale la probatura, si es que va a Scaloni. Como siempre te digo, Andrés, un placer. ¿Te trata bien la vida en Francia? ¿Todo en orden por allí? Sí, de momento todo genial, pero de momento todo bien. ¿No has tenido nada que ver con cambios en el gobierno, todo ese tipo de cosas? No, estás por encima. Soy ajeno a eso. Lo miras desde la distancia y la comodidad de tu pisito en París. De hecho es. Lo dicho, Andrés, un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, Bruno, como siempre un placer, adiós. Pues ya hemos hablado de Panicelli. Para charlar, para analizar la situación y la irrupción de Cristian Cofane, del otro 9, del otro delantero que triunfó en segunda y que ha dado el salto a una liga del top 5. Hemos hablado esta semana con Toché, con el director deportivo del Albacete. Por una cuestión de agendas tuvimos que grabar la entrevista antes del fin de semana y esta era la charla, la entrevista que tuvimos con Toché. Hola Toché, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, gracias por atender la llamada de Play Fútbol. Enseguida vamos a hablar del tema, sabes que te llamamos para hablar de Cofane, pero bueno, como siempre, fíjate, yo soy aficionado del Castellón, lo sabe toda la gente aquí, la segunda división. Mira que sufría en primera rev y he sufrido en nuestros años en segunda B, incluso en tercera y demás, pero qué fastidiada es la segunda división, ¿eh? Qué curro tenéis también ahí los directores deportivos, ¿eh? Bueno, la verdad que es una categoría muy bonita, a mí me encanta, bueno, estuve muchos años de jugador, ahora en la parcela de director deportivo, pero es una categoría muy chula bueno, que nunca sabes qué va a pasar en cada partido, que yo creo que cada domingo todos los equipos optamos a ganar todos nuestros partidos y bueno, la verdad que va a ser este año un año bonito, un año súper igualado y bueno, ojalá que nosotros podamos estar en la parte alta de la tabla. En la segunda división, o la segunda división mejor dicho, le sirvió de trampolín a Cristian Cofane, actualmente jugador del Leverkusen, pero que el año pasado se hinchó a marcar goles para vosotros, para el Albacete. Ya siendo director deportivo tú, explícale a los oyentes de Play Fútbol cómo fue ese fichaje, porque lo firmáis directamente desde Camerún. O sea, el salto de Cofane a Europa se hace directamente a través de vuestro club. Sí, bueno, todo comienza en verano. Nosotros firmamos un convenio con una academia de Camerún, donde bueno, nos traen 3 chavales de allí para intentar verlos aquí, para ver si se adaptan. Y bueno, le hicimos un seguimiento al principio de año. Cristian cumplió los 18 años, que hasta esa edad no podría jugar con la cantera y bueno, estuvo entrenando solo y luego empezó a competir en División de Honor y bueno, pues imagínate, pues desde el principio demostró su nivel. Sí que es verdad que es un chico que bueno, que todavía tenía que adaptarse, que tenía que aprender todavía mucho del fútbol europeo y bueno, llegado el momento, pues vimos que estaba destacando en División de Honor. Nosotros en el primer equipo teníamos algunas bajas y bueno, pues un día pues le dije al míster, bueno, hay un chico destacando en División de Honor que quiero que empiece a entrenar con nosotros y bueno, así fue, empezó a entrenar con nosotros. El míster vio lo que le gustaba y bueno, intentamos apoyarlo en todo lo que bueno, pues un chico de 18 años tenía que aprender y la verdad que insistimos mucho, le ayudamos en cosas que le faltaban y bueno, y ese talento natural que él tiene, pues bueno, si le añades a que nosotros también pues intentamos que mejorara en todos los aspectos, pues bueno, pues ese domingo el míster me dijo que le iba a poner titular y con la suerte de que nada más salta al campo a los 2 minutos hace gol y ya todo vino rodado. Yo creo que ese comienzo tan bueno pues le ayudó a él también a ganar confianza y sentirse uno más y bueno, desde ese día ya formó parte de la primera plantilla. Para que lo entendamos todos, a través de ese convenio que teníais, creo que es con AS Nilon o algo así, me parece que se llama la academia, ¿vosotros no habíais visto propiamente al jugador o teníais algún informe que os habían pasado ellos o cómo se hace ese fichaje? Bueno, nosotros teníamos informes de lo que nosotros necesitábamos en la cantera, sabíamos que bueno, que nosotros nos gusta apostar también por gente joven, gente con proyección y bueno, nos informamos y bueno, y los mejores jugadores de esa academia pues dijimos que queríamos verlos y en esa selección estaba Cristian y bueno, con tan buena suerte que salió muy bien. La academia evidentemente se lleva un porcentaje de ese traspaso y en ese acuerdo pues bueno, salimos todos beneficiados. Nosotros ayudamos al jugador a dar un salto grande, nos ayudó muchísimo el año pasado y bueno, hicimos la venta más cara en la historia del Albacete y salimos todos ganando.
Totalmente, que es absolutamente así. La primera vez que lo ves en un entrenamiento o en un partido, lo que más te llama la atención de Cofane, ¿qué fue? Bueno, la verdad que al principio pues él tampoco tenía, sobre todo me acuerdo que las botas que llevaban eran de su talla y sí que yo me di cuenta rápidamente y dije, Cristian, ¿qué pasa con las botas? Y bueno, se las habían dejado, al final, bueno, pues al final son chavales que no tienen todo el material que debe tener un futbolista profesional. Le buscamos solución al momento porque al final llega a formar parte de la primera plantilla y tú le ves, pues bueno, con unos movimientos que son innatos y un gol que bueno, que él lo llevaba adentro y solo teníamos que enseñarle algunos conceptos, bueno, pues la forma de presionar, lo que el míster quería de él, y en eso el míster pues hizo mucho hincapié. Yo creo que el míster apostó por él, lo primero que es de alabar, y sobre todo pues bueno, pues porque él venía por las tardes a entrenar solamente con Cofane, y eso yo creo que un entrenador profesional muy pocos lo hacen, y el nuestro vio algo en él que sabía que podíamos sacarle mucho rendimiento, y bueno, y aparte él es un chico súper humilde, un chico súper trabajador que él quería ser futbolista, y eso se nota, ¿no? Se nota en la dedicación que él le ponía, en la forma de entrenar, en cómo escuchaba. Sobre todo es un chico que escucha mucho, que es la verdad que es una esponja en ese sentido. El tema del idioma también, incidimos mucho para que aprendiera rápido el idioma, porque creíamos que era algo importante, y bueno, pues él se dejó ayudar y bueno, luego recogió los frutos. ¿Te está sorprendiendo sus primeros pasos en el Leverkusen? Te lo digo porque al final ha marcado en todas las competiciones, incluida la Champions, provocando un penalti incluso en el partido contra el Paris Saint-Germain. Son 4 goles y 3 asistencias, y contamos un penalti provocado como asistencia. La verdad, y no siendo titular indiscutible ni mucho menos en algunos de esos 11 partidos que ha jugado, entrando desde el banquillo. La verdad es que son números de debut en la élite europea de crack, vaya. Sí, nosotros sabemos que él va a ser un delantero top europeo al 100%. Al 100%. Lo único que, bueno, desde aquí teníamos dudas de que si esa confianza que nosotros le mostramos, si el Bayer Leverkusen, con un presupuesto mucho mayor, con delanteros más experimentados, pues bueno, pues al final hay que darle oportunidad a los jóvenes, y no sabíamos si esa oportunidad le iba a llegar, porque sabíamos que en cuanto le llegara, que él le iba a aprovechar, porque él iba a estar preparado. Y bueno, nosotros desde aquí le seguimos. Ayer, por ejemplo, vi el partido suyo porque bueno, me apetece también seguirlo, y él es una persona que está muy vinculada al Albacete, ya ha venido un par de veces a vernos, y está muy agradecido a nosotros y nosotros a él, y nos alegramos de todo lo bueno que le pase. Nosotros creo que es un jugador que si le dan oportunidades y confían en él, va a rendir seguro, y esos 5 millones se van a quedar en nada, porque va a valer mucho más. Seguro que será así. Esto se está grabando por motivos de agenda. Estamos grabando la entrevista entre semana, antes de que se haya jugado el Albacete-Córdoba, que tenéis este fin de semana, aunque los oyentes lo escucharán ya sabiendo el resultado. Toche, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol. Te deseamos suerte para ese partido contra el Córdoba y para el resto de temporada, y sobre todo lo dicho, gracias por atender la llamada de Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, a ver si tenemos suerte este fin de semana y volvemos a ganar, y nada, encantado de estar con vosotros. Y ya os hemos dicho que íbamos a hacer un 11 ideal de jugadores que han aprovechado su estancia en la segunda categoría del fútbol español, en el segundo escalón, para de alguna manera relanzar sus carreras, y sale un 11 bastante top. Me hace ilusión saludar en Play Fútbol a David Yorques. David es especialista en scouting y análisis del juego. Ahora colabora con algunos medios. Es un auténtico crack, y en todo lo que son métricas y estadísticas domina también muchísimo, pero además lee y ve muy bien el fútbol, y podemos saludar ya en Play Fútbol. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Pues ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por pasarte por Play Fútbol. Es un once el que has preparado que le va a llamar mucho la atención a la peña, porque muchos no se acordarán que algunos de estos jugadores que ahora se están saliendo pues en la Premier, en la Liga Francesa, en la Bundesliga, en la propia Liga Española,
incluso en Italia también hay alguno, o había alguno, pues eso, hubieran estado antes en la segunda división. Pero vamos, si te parece, ya con el 11. Empezamos con la portería, David. Sí, en la portería tenemos a Kepa Arrizabalaga, de la Ponferradina y Valladolid. Estuvo en segunda división esas 2 temporadas. Pues Kepa, que la gente no se acordará, como dices, David, que estuvo en la segunda categoría. Has hecho una defensa de 3. Yo te reconozco que hay uno que no me acordaba que había jugado en segunda, David. Sí, es una línea de 3 bastante arriesgada, pero sí. En Pepe Estupiñán, como el brazo izquierdo en la línea de 3, es un lateral carrilero ofensivo, pero bueno, aprovechando, se puede también introducir en el 11 y bueno, estuvo en el Almería y Mallorca y aprovechó muy bien esas 2 temporadas para relanzar su carrera. Más futbolistas en el centro de esa defensa, a un jugador que ahora mismo está en Inglaterra. Sí, así es. Pau Torres estuvo cedido en el Málaga por el Villarreal y también hizo una gran temporada. Y en el sector derecho, un internacional español que puede ir perfectamente al Mundial y que está jugando Champions. Sí, estuvo cedido por el Bilbao en el Mirandés, hizo una grandísima temporada para relanzar su carrera y asentarse en el fútbol profesional y de élite, como está ahora. Saltamos de línea, vamos hasta el centro del campo. Un mediocentro que ahora mismo vemos en Alemania y jugando en la Champions. Sí, en el centro del campo hemos apostado por un rombo. En el pivote en la sala de máquinas, Alex García, que estuvo en el Girona, hizo una gran temporada, a pesar de que antes había jugado ya en primera en el Eibar y también alguna temporada en el Girona, pero esta fue la temporada que se relanzó de verdad. No se acordará la gente igual que un tal Fabián Ruiz estuvo en segunda también, David. Sí, en el doble pivote un poco más ofensivo está Fabián Ruiz, que estuvo cedido en el Elche por el Betis y hizo una grandísima temporada. En el interior izquierdo, es que vamos a decir 4 internacionales españoles, 4 jugadores que podrían perfectamente ir al Mundial. Interior izquierdo, la gente, como es un poquito más joven, más reciente y demás, igual la gente sí que se acuerda, David. Sí, Pedri estuvo en Las Palmas, cantera de allí y bueno, le sirvió también para forjarse en el fútbol profesional y relanzar también su carrera. Y en la media punta, otro internacional español. Sí, Alex Baena, que estuvo cedido por el Villarreal en el Girona, hizo una grandísima temporada en la 21-22. Si te parece, ya digo yo 2 de los delanteros, porque son los 2 protagonistas de esta portada del podcast, que son Cofane y Panicelli. Les has metido en la delantera, pero hay un tercero que también supongo que la gente se acordará porque no hace tanto que estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división. Sí, Alberto Moleiro estuvo en la 2021 hasta 2023 y bueno, está ahí un poco en falso extremo izquierdo, a pierna cambiada y entraría también en el 11 en este esquema. Así pues, Kepa Arrizabalaga en la portería, Vivian, Pau Torres y Estupiñán en la defensa, Alex García, Fabián Ruiz, Pedri y Baena en el rombo, en el centro del campo, y Cofane, Moleiro y Panicelli arriba. Sale un 11 muy top, un 11 que podría jugar perfectamente en la Champions, viendo el nivel de algunos equipos, este equipo competiría y muy bien. David, hay otros nombres que, bueno, no caben todos y hemos dejado fuera algunos nombres más que interesantes también, ¿eh? Sí, la finalidad del 11 era un poco en las últimas 10 temporadas, rendimiento alto en segunda y rendimiento alto en la actualidad, y sin contar, o sea, sin tener en cuenta los filiales, los equipos filiales. Bueno, otros jugadores que perfectamente habían podido entrar, pero no cabían todos, aunque una lástima. Luis Suárez, que dio un gran rendimiento en Almería, Brian Zaragoza en el Granada, Darwin Núñez en Almería, Emi Buendía, no sé, la gente se acordará en la Cultural Leonesa y en Alcorcón, Enes Unal, Nicolas Jackson en el Mirandés, Jorge Cuenca en el Alcorcón y Almería, Chadi Riat en el Sabadell, aunque poco tiempo, Ayoce Pérez, Rodrigo Riquelme, Javi Galán, Iván Martín, Raúl Moro, Andrés García, Jorge de Frutos, Gorochategui, más reciente, Carlos Álvarez, Luis Milla, Borja Iglesias, Juan Luis Sánchez, Ratiu
Sergi Cardona y Fran García. Bueno, Y sí. No está mal. Sí, la lista no está nada mal. Y has preparado también una lista de jugadores de los que tenemos que estar ahora pendientes, que están en segunda división y que podrían dar ese salto perfectamente, que por rendimiento nos están demostrando que están preparados para dar ese salto. Y ojo a esto, es momento también de sacar papel y boli, los que os mole el fútbol de segunda, os mole el scouting y demás. Lista también de jugadores que están ahora mismo en la segunda categoría en España, pero que su rendimiento llama a pensar que seguramente en breve estarán en otras ligas de más importancia. David. En primer lugar, Jeremai, del Deportivo de La Coruña, 22 años, extremo izquierdo, diestro, a pierna cambiada, por muy desequilibrante, con muy buen 1 contra 1 y capacidad para generar. Es top 3 en regates en la liga y en jugadas de alto impacto. David Mella, Deportivo de La Coruña, 20 años, carrilero extremo, zurdo, con mucho recorrido, capacidad para repetir esfuerzos y muy rápido. Buen nivel técnico. Jeremy Arévalo, del Racing de Santander, 20 años, delantero extremo, zurdo, muy potente, con desborde y gol. 7 goles, es el máximo goleador de la categoría en estos momentos. Un jugador con mucho futuro. Pello Canales, Racing de Santander, 20 años, mediocentro 8, diestro, de calidad con mucho criterio, capacidad organizativa, muy buen pasador, con último pase, energía, ritmo e intensidad. 4 asistencias, es top 3 en pases completados, precisión de pases, pases claves, intervenciones y porcentaje de duelos y recuperaciones ganadas en campo rival. Pello es buenísimo directamente. Un jugador muy completo. Dubasín, Sporting de Gijón, 25 años, extremo que puede jugar en banda derecha o izquierda con mucha llegada, verticalidad y capacidad para generar 5 goles y 2 asistencias. Iker Córdoba, Mirandés, 20 años, defensa central zurdo, de buena talla, muy buena salida de balón, capacidad para anticipar, rápido e intenso. Minsu Kim, Andorra, 19 años, extremo izquierdo, diestro, a pierna cambiada, de muy buen nivel técnico, eléctrico y con muy buen 1 contra 1. Milos Lukovic, Las Palmas, 19 años, delantero centro de muy buen físico, potente en carrera para atacar espacios, muy buen rematador, con gol, personalidad y mucho carácter. Hasta la fecha de hoy, 3 goles y 1 asistencia. Izan Merino, Málaga, 19 años, mediocentro 6, de muy buena planta, perfil de equilibrio con y sin balón, inteligente, con criterio y mucha calma con balón. Muy buen pasador. Buena pinta, Izan Merino. Jorge Salinas, Racing de Santander, 18 años, lateral izquierdo de perfil equilibrado, más de tendencia defensiva, muy buen físico, competitivo defensivamente, con intuición y correcto en el pie, en la salida de balón y asociación. David Larrubia, Málaga, 23 años, extremo derecho, zurdo, muy buen manejo de ambos pies, jugador desequilibrante, desborde, rápido, eléctrico y con capacidad para generar. Alex Calatrava, Castellón, Micala. 25 años, media punta 10, interior, zurdo, dinámico, con buen juego entre líneas, llegada y último pase. Muy buen pie. Hasta la fecha de hoy, 3 goles, 2 asistencias y 28 oportunidades generadas. Gael Alonso, Andorra, 23 años, defensa central, de talla media, liderazgo, muy buen pie en salida y efectivo en duelos. Top 3 en duelos ganados, recuperaciones, duelos aéreos ganados, entradas efectivas y pases completados. Facu González, del Racing de Santander, 22 años, defensa central zurdo de muy buena talla, muy buena salida de balón, anticipación y buena lectura de juego. Lorenzo Amatucci, Las Palmas, 21 años, mediocentro 6, talla media-baja, perfil de equilibrio con y sin balón, con criterio de juego muy intenso y muy buen recuperador. Daniel Requena, Córdoba, 21 años, mediocentro 8, diestro, perfil box to box con recorrido, buen pasador, buena zancada y llegada y capacidad para repetir muchos esfuerzos. Pues ha quedado una lista completísima. David, hablaremos más veces aquí en Play Fútbol en las próximas semanas. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer pasarme por aquí, Bruno. Un abrazo. Tiempo ya para valorar todo lo ocurrido este fin de semana. Saludamos ya a nuestro gran Paquillo Mariscal, mi amigo Paquillo. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, con ganas de hablar de fútbol contigo, un fin de semana en el que ha vuelto a perder el Liverpool. Muchas cosas que comentar, nos hemos fijado como siempre en tres grandes temas. Vamos a hablar del Manchester United, de la crisis de la Juve y hablaremos también del aterrizaje de Rafa Benítez en Grecia. Tenemos a Mendilibar en Olympiacos y a Rafa Benítez en Panathinaikos, además de otros actores españoles. Está Javier Ribalta, de director deportivo en el AEK de Atenas, que está, a pesar de la derrota de ayer, firmando una gran temporada, y mucho que comentar de cómo están las cosas en Grecia. Vamos a empezar hablando del Manchester United, si te parece, Paquillo. Victoria contra el Brighton por 4-2, se llegó a poner 3-0, hizo Rubén Amorim cambios pensando en el descanso de los futbolistas y demás. Se le complicó, se llegó a poner 3-2 el partido, pero volvió a aparecer en Mbeumo al final para marcar el cuarto. Un Manchester United que aprovecha los pinchazos de varios de los equipos de arriba, el Manchester City, por ejemplo, sin ir más lejos, y se acerca a las plazas de arriba. Enseguida repasaremos cómo queda después de la victoria del Arsenal, derrotas de Liverpool y Manchester City, cómo queda la clasificación. Pero Paquillo, lo más importante es que el Manchester United ha encontrado un rumbo, que con Sesco de delantero centro y Cuña y Mbeumo de mediapuntas / extremos por detrás, más centrados que otra cosa, ha encontrado el hilo conductor y me parece que está en la senda correcta. Que decir eso en el Manchester United, Paquillo, del siglo XXI casi te diría, o en el Manchester United post-Ferguson, me parece ya mucho, ¿eh? Sí, bueno, hablar del Manchester United, Bruno, es hablar todo cogido con pinzas y hay que comentarlo porque le hemos dado palo, hemos criticado mucho todos estos últimos años porque parece que nunca encuentra el rumbo, incluso el propio Amorim al principio del curso, y yo creo que la dirección deportiva ha acertado en este caso con las tres piezas atacantes que tú comentabas. Individualmente, gran temporada de los tres, de Mbeumo, de Cuña y de Sesco, cada uno en sus respectivos clubes, pero luego había que ver encaje porque ya sabemos que ha llegado Old Trafford, cuántos futbolistas en la última década de un nivelazo y se han perdido por el camino, porque se contagian de la mala dinámica, porque no acaban de encajar, y yo creo que esta vez han tenido un poquito más de tino. Quizás no son grandes nombres como otros cursos, porque sí, Mbeumo quizás para el gran público podría ser un desconocido, pero un jugador que está aportando esa verticalidad, esa potencia, esa llegada, esa profundidad y llegar a gol. El tema de Sesco lo quería media Europa. Todos pensamos, yo creo que aquí nadie va a ser oportunista, veremos a ver, porque la figura del 9 de los últimos años no ha encajado, y poquito a poco, Amorim ha ido introduciéndolo poquito a poco, está aportando esa movilidad y esas opciones y recursos arriba que le están funcionando. Y yo creo que el mejor de todas es Cuña, tú lo comentabas, una posición más centrada, quizás no tirado tanto a un costado durante tanto rato como en Mbeumo, que le está dando esa calidad en tres cuartos y está permitiendo otro de los grandes cambios tácticos que yo creo que hay que comentar, lo de Bruno Fernández ya sentado como organizador. Sí, yo creo que es una de las claves. Yo no tenía demasiado claro a principio de temporada cómo iba a encajar Bruno con estos dos fichajes. La verdad es que era una de las claves. Y bueno, al final es un jugador que demanda, que protagoniza siempre partidos en los que tiene mucho peso y es un jugador que pide mucha pelota, pero al mismo tiempo se le pide que sea decisivo en tres cuartos, ¿no? Con goles, asistencias y demás. Y al final tú tienes que mirar la plantilla que tienes, los recursos que tienes, y si no ha fichado un organizador puro y duro, Paquillo, pues es lo que tienes un poco. O sea, tienes un jugador como Casemiro o Ugarte en su defecto, y cómo puedes acompañarlo de la mejor manera, porque necesitas un futbolista que tenga esas capacidades defensivas. En la Premier League necesitas un jugador que defienda bien en el centro del campo, y el Manchester United, te gusten más o te gusten menos, tiene a estos dos, no tiene un Zubimendi, por tanto necesitas alguno que tenga ese criterio. Y como dices, Paquillo, estoy de acuerdo, ha encontrado en Bruno Fernández ese jugador capaz de complementar las cosas que no tiene Casemiro. Sí, llevan años buscando quizás esa figura. Yo te diría que desde Michael Carrick, fíjate lo que te digo, fíjate si llevan años intentando buscar un organizador o un jugador pivote que también tenga, como tú bien comentabas, un perfil Zubimendi, que defensivamente sea fuerte, pero que luego sea capaz de jugar fácil o al menos organizar un poco las posesiones.
A ver, Amorim ya hizo una reconversión parecida por poner un paralelismo con Pedro Gonçalves en el Sporting Club de Portugal, que sin ser, es verdad que tenían luego unas pistas brutales y jugaba mucho de media punta, pero en muchos momentos de los partidos le daba esa capacidad organizativa en la base de la jugada. Y yo creo que Bruno Fernández se está adaptando bien, él también sabe que puede ser importante ahí. Quizás veamos Bruno Fernández con menos cifras, porque es evidente, porque va a tener que enfocarse a otras cosas, otras características que necesita el equipo, pero creo que a partir de él pues está teniendo una seguridad también con la pelota a la hora de recoger el pase de los centrales, que quizás Casemiro por edad y Ugarte, porque no ha terminado de ser todo lo que era en el PSG, no le está permitiendo, bueno, pues muchas veces pérdidas peligrosas que con Bruno Fernández es mucho más fácil que el equipo esté un poco más tranquilo en ese sentido, que ya sabemos que el Manchester United, si algo sufrió en los últimos años, es que cualquier robo del rival era una opción clara. El Manchester United, y acabamos con esto, está con los mismos puntos que el Manchester City, están empatados a 16 puntos, es verdad que tiene peor diferencia de goles, tiene un punto más que el Liverpool, tiene 2 puntos más que el Chelsea, es verdad que está, pues eso, están a 6 puntos del Arsenal, que es una roca este año, que es complicadísimo meterse ahí, y te cierro por ahí, Paquillo, con el United. ¿Qué te dice este punto del Manchester United, que esté sexto en la clasificación con 16 puntos, insisto, igualado, por ejemplo, con el Manchester City? Bueno, a ver, evidentemente se están aprovechando la situación. Quiero decir, yo creo que nadie esperábamos que el Liverpool estuviera en la situación en la que está, y el City sí es verdad que hablábamos de una reconstrucción al principio de curso, porque bueno, ya tuvo un año complicado el pasado, muchos fichajes nuevos, no está funcionando, Rodri no acaba de estar bien físicamente, y yo creo que se está aprovechando de esa situación, pero sí que es cierto que bueno, que como decía antes Bruno, somos los primeros en que criticamos, y yo creo que todo el mundo, desde quitando el lazo de tiempo de José Mourinho y algún tramo con Solskjaer, desde que se fue Ferguson, es que este equipo no nos da noticias como para hablar bien de él. Yo creo que ha encontrado quizá un equipo un pelín más pragmático que lo que esperábamos todos de Amorim, que era un técnico quizá un poco más sofisticado en cuanto a la pizarra, pero con los fichajes que están encajando, como comentamos, yo creo que, y lo digo aquí ahora y luego veremos a ver, pero yo creo que si sigue esta línea podría darle al menos para quedar entre los 5 o 6 primeros, que cosa que eso ya es un éxito para el Manchester United actual, Teniendo en cuenta cómo empezó la temporada, teniendo en cuenta todo lo que hemos ido contando en los últimos meses, sería un éxito, estoy de acuerdo con Paquillo. Saltamos a la crisis de la Juventus. Perdió, bueno, lleva varios partidos seguidos con derrotas. Había perdido en Champions, es verdad que dando la cara en el Bernabéu, y perdió ayer por 1-0 contra la Lazio. Corre peligro Tudor, se está hablando de nombres como Mancini, Paladino, que era el técnico de la Fiorentina el año pasado, Spalletti también ha sonado, el ex seleccionador italiano, ex entrenador del Nápoles. Bueno, la cosa está complicada. Paquillo, yo tengo que decir que a mí me gusta Igor Tudor como entrenador, pero también es cierto que no estoy viendo el sello de los equipos de Tudor en las últimas semanas. Ese equipo presionante, agresivo, súper intenso, me está dejando a deber bastante. Es verdad que tuvo buenos minutos en el Bernabéu, que era imposible que echaran a Tudor después de ese partido, pero hasta cierto punto yo soy más de dar continuidad, de dar tiempo a los procesos y demás, pero hasta cierto punto entiendo la desesperación en la afición de la Juve, porque no estoy viendo signos de que tenga Tudor eso controlado, vaya. Yo tampoco, y es verdad que tú lo comentabas, dio la cara en el Bernabéu. Realmente yo creo que en casi todos los encuentros de la Juve tiene minutos que sí son de sello Tudor, pero no sostenido en el tiempo. No estamos viendo que Santi Seña, que tú bien comentas, los equipos de Tudor son equipos muy pegajosos sin balón, que presionan muy bien, muy enérgicos a la hora de salir cuando roban el balón, también cuando tienen que tener fases más largas. Son equipos que tienen soluciones siempre ofensivas, pero esta Juve se está contagiando quizá un poquito de lo que era el Allegri Ball, ¿no? Un equipo más conservador, que pasa mucho tiempo en campo propio, que creo que no está utilizando bien todos los recursos, y que creo que también está tomando decisiones un poco extrañas, controvertidas. Ayer contra Lazio, una doble punta con Vlahovic y Jonathan David, yo creo que muy redundante, sin ningún jugador en 3/4 que pudiese conectar con ellos, porque con Mainers pasó mucho rato cerca de la base de la jugada.
lo de Sergio Conceição jugando como carrilero derecho, no por dentro, exigiéndole quizá mucho en el aspecto defensivo. Yo creo que plantilla hay para más cosas y entiendo la situación de la Juve, que hablando de Champions lleva casi 30 años sin ganar una Copa de Europa. Está hablando de un club absolutamente histórico y que ha visto como otro equipo en los últimos años en la Serie A le han pasado por delante. Luego tiene futbolistas que creo que son de buen nivel, a los que prácticamente no está utilizando. Zegrova, por ejemplo, es verdad que ha tenido algún problema físico y demás, pero a mí me parece un futbolista capaz de darte soluciones casi él por sí mismo. Openda es un jugador muy rápido, muy potente, es verdad que salió el otro día en el Bernabéu y no lo hizo demasiado bien. A mí lo que estoy viendo, me parece, lo digo sinceramente, me parece que le están dando más minutos a Jonathan David de lo que su fútbol está demostrando. No, es un jugador que básicamente tiene gol y no está marcando. Entonces, claro, tú esperas que vuelva a coger la racha y la racha la tiene que coger jugando, pero si te da pocas cosas más que el gol, al final el día que no marca te está dejando mucho a deber. Me parece que hay muchos problemas. Y luego, yo lo he dicho siempre, Paquillo, y no sé si coincides, para mí es una plantilla mal hecha porque a la mínima que se te lesiona alguna pieza atrás, tienes un problema gordo. O sea, ni Kelly, ni Rugani, Gatti me parece más peleón que otra cosa. No me parece que tenga perfiles. Mira, el año pasado creo que hubo un tramo en el que juntó a Gatti con Renato Veiga, siendo el equipo muy defensivo, que el equipo funcionó en defensa, pero porque el foco estaba puesto ahí, en que el equipo fuera muy defensivo. Pero creo que si tienes planteamientos a priori más ofensivos, es un equipo que sufre porque tampoco tiene piezas preparadas para ganar tantos duelos y ser tan decisivas atrás. Sí, totalmente. Y si algo ha caracterizado a la Juve históricamente, si nos vamos quizás hace 30 años, los Giuliano, Montero, Ferrara, etcétera, pero después Cannavaro, Turán y más cercanos, Bonucci, Chiellini, Balzagli, siempre han tenido las mejores defensas de Europa, siempre han tenido los mejores centrales y encima italianos. Llevan tiempo, ya lo hablamos, comentamos la temporada pasada, la lesión de Bremer ha sido dramática. Yo creo que es el único que puede ejercer ahí de cacique, de líder de la defensa, que transmite una tranquilidad al resto, que contagia. Pero siendo sinceros, son jugadores de nivel medio que necesitan que el equipo funcione y estar arropados para que los Gatti, Rugani o Kelly, por ejemplo, sean, bueno, pues, con todos mis respetos, un central que lleve el escudo de la Juve, con lo que ha representado ese escudo en los últimos años. Y estoy muy de acuerdo en que la plantilla le faltan cosas. Si Locatelli no está bien, el equipo sufre. Por eso te comentaba que ayer Koen Meiner tuvo que ejercer también muchas veces de organizador. El tema de Gildiz hay que arroparlo mejor. Para mí es su mejor jugador, al menos el jugador que más techo tiene. Quizás, como tú bien comentabas, con un Segrova cerca, un Openda que le dé otras soluciones que no le da a Jonathan David. Yo creo que Tudor sí se ha metido quizá en un rompecabezas del cual no está sabiendo salir. Veremos si es capaz de salir o si le enseñan incluso la puerta de salida. La puerta de entrada ha tenido Rafa Benítez al fútbol griego con su fichaje por Panathinaikos. No estaban funcionando las cosas en este inicio de temporada y han decidido apostar por Rafa Benítez. Un panorama en la Liga griega, ahora hablaremos del debut, Paquillo, pero que tenemos a Mendilibar en Olympiacos. Como decíamos antes, Javier Ribalta, director deportivo de AEK, bueno, y el PAOK, que es un equipazo también, es un equipo muy bien hecho a nivel de plantilla y que juega un fútbol también muy atractivo. Viene de ganar al Lille en un auténtico partidazo en la Europa League. Buen nivel de la Liga griega este año y te iba a decir, reto complicado para Benítez, porque la temporada no ha empezado bien ni en la Europa League, ni sobre todo, que es lo prioritario, en la Superliga griega. Sí, a ver, hay que contextualizar un poco para la gente que no siga un poco la Liga griega. Panathinaikos es un Barça o un Madrid de allí, junto con Olympiacos. Es verdad que a día de hoy, bueno, pues el PAOK, el AEK y demás están por delante por confección de plantilla, por nivel, por rendimiento, por entrenadores y por todo. Pero el Panathinaikos es un histórico. O sea, Panathinaikos es un equipo que tiene que volver por sus fueros. Y yo, sinceramente, a ver, ¿qué Rafa Benítez no encontramos? Rafa Benítez en los últimos años, bueno, pues por desgracia no ha tenido, bueno, no ha dado el rendimiento en los proyectos que ha tenido por diversas circunstancias. No quiero echarle la culpa solamente a él, sino porque los equipos en los que ha estado no ha funcionado la cosa.
y puede parecer un paso atrás, pero quizás quitarse de los grandes focos le puede permitir construir un proyecto para volver a dar 2 pasos adelante, que se me entienda. Es un equipo que tiene una plantilla que yo creo que tiene mejores futbolistas que el rendimiento está dando. Tenemos al español Chirivella, por ejemplo, en el centro del campo, Juricic, Renato Sánchez, Ignazson, que me parece un gran central atrás, TT. Yo creo que es un equipo que el propio Calabria, que viene del Milan, un lateral derecho que podría estar perfectamente en un equipo, en una liga más competitiva. Yo creo que necesitan agitar la costelera y vamos a ver si Rafa Benítez es el más apropiado, que ese sería mi titular, vamos a ver si es el más apropiado para que Panathinaikos vuelva a competir por todo. En el debut contra Asteras Trípolis, el Panathinaikos ganó por 2-0, hizo una cosa interesante, creo, metió para mí a los 4 jugadores de más talento ofensivo que tiene, los metió todos juntos, que es algo que no se estaba haciendo antes y yo no entiendo demasiado por qué. Metió obviamente a Swiderski arriba, al goleador, y de hecho marcó también desde el punto de penalti. Metió a Zaroury en la banda izquierda, que a nivel individual me parece casi diría el mejor, el que tiene más capacidad para retar a su rival. Zaroury está donde mejor juega es de extremo por la izquierda, puede jugar también de segundo punta, pero es un jugador que te encara y se va muchísimas veces. Acabó el partido lesionado, vamos a ver ahí el alcance de esa lesión. A TT por banda derecha y a Juricic, que ya lo conocemos, de media punta, aunque él tiene la tendencia a caer bastante por la izquierda. Creo que del hecho de que puedan jugar juntos y se entiendan Juricic y Zaroury, puede pasar parte del éxito de Panathinaikos, que insisto que arriba a mí me mola bastante la plantilla que tiene. Lo voy a decir, me parece que a nivel ofensivo puramente, de piezas ofensivas, no tiene demasiado que envidiarle al Olympiacos. En el resto de la plantilla sí que creo que bueno, que en líneas generales hay un poquito de diferencia para los de Mendy, que me parecen el gran candidato, gran favorito para llevarse otra vez la Superliga griega. Pues nada, Paquillo, hemos pasado un buen rato hablando de fútbol. No sé si podemos cerrar con alguna recomendación ahora que viene Halloween, que te veo muy activo hablando de cine permanentemente. Estáis ahí con el videoclub, con muchísimos proyectos y contando cosas muy interesantes de cine. La gente que te siga en redes sociales, en Instagram, en Twitter, pero sobre todo en Instagram, diciendo cosas muy interesantes de cine. ¿Alguna recomendación de cine de terror ahora que viene Halloween para cerrar sección o qué? Pues mira, una de las mejores películas del año se ha estrenado en HBO Max ahora, que es Weapons, que es una película que mezcla terror con momentos cómicos, vamos a dejarlo ahí, no es humor, pero momentos cómicos. Y yo se la recomiendo a todo el mundo. Una de las mejores películas de 2025, no solamente del género, y creo que para esta fecha que viene tan señalada, creo que a casi todo el mundo le va a gustar. Le escuché el otro día a Paquillo Mariscal decir que el cine de terror está salvando un 2025 flojillo. Es así lo que dijiste, ¿verdad? Sí. El cine de género, el cine de terror, que ya lleva unos años aportando muchas cosas buenas, Bruno, muy buenos directores, está salvando un 2025 que, quitando la última de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, la de DiCaprio, el resto está siendo un 2025 en cuanto a cine bastante flojo. Me lo apunto. Yo soy muy poco del género de terror en el cine. Soy de los que para qué pasarlo mal, así de claro. Así que ha sido altruista puramente darle la opción a los oyentes de Play Fútbol de que tengan la recomendación de Paquillo, pero me apunto la de DiCaprio, Una batalla tras otra. La tenía ya en mente, pero si me lo dice Paquillo voy directo a verla al cine. Paquillo, buena semana. Nos escuchamos el lunes que viene a disfrutar del cine y también del fútbol y hablamos en una semana. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao. Play Fútbol. Pues lo dicho, vamos con el 11 ideal sub-21 del mes de octubre. Lo hemos adelantado una semana porque la semana próxima tendremos mucha tela con Champions, Europa League, Conference y demás, así que hemos decidido adelantar la llamada una semanita a Miguel Ruiz. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues encantadísimo, como siempre, de estar por aquí y de hablar de chavalines. Sí, muy buenas en tu caso por decir algo y en el mío todavía más. Nosotros hemos perdido 1-0 contra la Almería. La verdad es que no ha sido un partido precioso del Castellón, pero hemos competido bien, más o menos. Y vosotros, con ese Valladolid, la segunda parte con 10, peleando ahí en el campo del Depor, campo
muy fastidiado y bueno, al final un penalti un poco inocente y empatito, y poco más, ¿eh? Sí, con la sensación de que un par de torpezas por parte nuestra pues nos han complicado la vida, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? La liga hipertensión pues que no nos deja vivir. Sí, es así. Vamos con el 11 ideal. Primero, a modo de aperitivo, te diré que bueno, es 11 de Sibarita, o sea, has metido jugadores de la Liga Noruega, jugadores de la segunda división de Japón, hay de todo, Miguel, es tremendo, ¿eh? Hombre, yo he querido, primero, que mandaba un poco ese Mundial Sub-20 que acabamos de ver acabar. Es cierto que eso tenía que primar, pero es que además, si hacemos esto, hagámoslo bien, Bruno, que la gente conozca nombres nuevos, que la gente conozca realidades nuevas, que yo creo que para asomarse a este tipo de futbolistas es fundamental. Pues vamos allá. Vamos a arrancar precisamente con la portería y nos vamos, lo decíamos, hasta Noruega. Va a haber bastantes jugadores que la han liado, que lo han hecho realmente bien en el Mundial Sub-20 y empezamos en Noruega precisamente, Miguel. Pues empezamos por la portería, empezamos por Einar Boe Faskanger, un futbolista de 17 años, juega en el Haugesund, en la élite serie en Noruega, y es uno de los porteros con más porterías a cero del Mundial Sub-20, con una grandísima ratio de paradas, un portero que además tiene unas condiciones increíbles. Yo creo que tiene un futuro tremendo por reflejos, por posicionamiento, y es que además tiene ya una gran altura, 1,90 m, es un portero de circunstancias importantes, yo creo ya, para poder seguirle a pesar de su edad. Es el único que está por debajo de la mayoría de edad en toda la lista, pero desde luego un portero para seguir y que ha llamado mucho la atención en este Mundial. Totalmente. Vamos hasta el lateral derecho de la selección campeona del mundo Sub-20. Sacamos al lateral derecho del equipo. Sí, señor. Ali Mamar, uno de los dos jugadores que he metido en el 11 por parte de la ganadora, de Marruecos, futbolista de 20 años, de Anderlecht, lateral clave, sin duda, en este Mundial, un jugador con muchísimo peligro, puede jugar en ambas bandas, es un futbolista bastante interesante, sobre todo por su vertiente ofensiva, jugador que mira mucho al futuro también de la selección absoluta, a pesar de que tiene gran competencia, y hay que decir que su Mundial Sub-20 es buenísimo, va de menos a más, pero vital en esa final, como digo, contra Argentina, por lo tanto el lateral no podía ser otro. Yo le vi a Mamar en la eliminatoria, creo que era en febrero, eliminatoria contra el Fenerbahce, en Europa League. La primera vez le pusieron de carrilero, de lateral o carrilero por la izquierda contra el Fenerbahce. Vamos, me encantó ese día, girando el juego para adentro siempre, asociándose perfecto, buena visión de juego, buenos envíos al área también, recortando hacia adentro y metiendo buenos centros, moviéndose también con desmarques en diagonal, buscando el área. La verdad es que en ese partido me llamó mucho la atención y como dices, su mundial ha sido también sensacional. Así que, bueno, tiene competencia porque ahí están un tal Asraf, un tal Omar El Hilali, por ejemplo, jugador del Español, de cara a la absoluta, pero un futbolista que tiene un grandísimo futuro por delante del Anderlecht. Hasta el otro lateral nos vamos, seguramente un jugador un poco más conocido porque, entre otras cosas, fue el lateral titular el año pasado del Arsenal. Sí, señor, titular del Arsenal, un futbolista que esta temporada está peleando mucho con otro gran lateral como es Calafiori, y un futbolista como Miles Lewis Skelly, que yo sé que a la gente me dirá, bueno, pues es que este es muy mainstream. Bueno, tenemos otro que es más mainstream todavía, pero creo que merece mucho la pena meterle. 19 añitos, muy interesante esta pelea que se tiene con el lateral italiano. Creo que además la sensación es que está comiéndole mucho terreno a un jugador como Nwaneri dentro del bloque de Arteta. Es un futbolista con muchísima polivalencia, le ha hecho tener una gran notoriedad en el Arsenal esta temporada y ya la pasada campaña, y ha hecho un gran papel contra el Atlético de Madrid. Por lo tanto, es uno de los jugadores que yo creo que tenían que estar en este mes de octubre. Totalmente. Lewis Skelly, un fijo, y bueno, tiene una competencia tremenda ahí con Calafiori, pero es un jugador que va a dar mucho que hablar también seguro esta temporada. Nos vamos hasta Dinamarca, ya pareja de centrales. En Dinamarca encontramos en el Midtjylland a un futbolista que, especialmente en el balón parado, Miguel, es una máquina, ¿eh? Una máquina, 7 goles en la 24-25, pero nos vamos a centrar en octubre porque estamos hablando de un central con muchísimo nivel.
Ousmane Diao, 21 años, Midtjylland, jugador senegalés, un futbolista que ya está dejando muchas señales de que puede ser un central de futuro. Yo creo que vamos a hablar de él muy pronto, en otro nivel y sobre todo con otra seriedad. Un gran nivel en octubre, sin perder en Liga y en Europa League con el Midtjylland, y además es un futbolista que, más allá de esa tendencia que obviamente le vamos a pedir a un central, siendo un jugador muy duro, rápido en la reacción, muy por encima del 50% en los duelos, es un jugador que tiene esa presencia en área contraria que yo creo que siempre se valora muy bien en los centrales modernos. Tiene grandes lanzadores de balón parado, ese Midtjylland. Simsir, por ejemplo, mete unos envíos tremendos y lo trabajan muy bien, con bloqueos, ese tipo de acciones. Lo vimos contra el Forest, lo hemos visto en esta Europa League. Yo le he comentado un par de partidos en la tele, me parece que lo que dice Miguel, que es un central llamado a hacer cosas importantes. No tengo tan visto al siguiente, que es Ryo Ichihara. Nos vamos hasta la segunda división, Miguel, para encontrarlo. Segunda división, en este caso japonesa. Sí, señor. Ryo Ichihara, para mí el mejor jugador de Japón en este Mundial Sub-20. Seguro que alguien que haya visto mucho más a esta generación Sub-20 de Japón puede llevarme la contraria, pero a mí es el jugador que más me ha gustado. Creo que ha sido clave, además, con 2 goles. Hablando de centrales goleadores, tenemos que hablar de Ichihara. Jugador fundamental para entender que Japón haya llegado a octavos de final. Luego es verdad que les echaron ya de esa contienda, pero también detalle interesante, porque es un futbolista que está con sus 20 años siendo importante dentro del Red Bull Omiya Ardija, un equipo de la segunda división de Japón, de la J-League, y que me da la sensación de que quizá es el equipo menos conocido de la factoría Red Bull de todos los que tienen por el mundo. Totalmente. Ichihara para completar la defensa. En el centro del campo nos vamos hasta Francia, un futbolista que se ha hecho casi ya con la titularidad en su posición en el Mónaco, Miguel. Sí. Bueno, si no se ha hecho ya con ella, poco le falta, porque realmente dentro de lo que está siendo o ha sido, mejor dicho, el mes de octubre para el Mónaco, que no es que haya tenido grandísimos resultados, creo que es uno de los más destacados. Estamos hablando de Mamadou Koulibaly, 21 años, futbolista francés con ascendencia de Mali, uno de los grandes baluartes del mediocampo del Mónaco, de un Mónaco que todavía da la sensación de que tiene que madurar un poquito, pero es un jugador que con 21 años se está haciendo fuerte en esa posición de mediocentro, jugador de contención, buen papel ante City y Tottenham, y además es ese tipo de mediocentro defensivo que tiene esa proyección hacia adelante y que yo creo que gusta mucho al aficionado. Totalmente. En la posición de interior nos vamos de Mónaco a París. No salimos de Liga francesa para encontrar a un joven talento del PSG. Y este además sé que te gusta mucho a ti, Bruno. Por lo tanto, vamos a hablar de Seny Mayulu, 19 años, Paris Saint-Germain. Empezó el mes con un grandísimo partido contra el Barça y la verdad es que no ha bajado el nivel. Ha tenido ya 370 minutos este mes y ha marcado 2 goles con el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, ya no solo es ese desempeño como interior o como jugador de centro de campo, sino también esa capacidad que tiene para proyectarse ofensivamente. Y hay que decir que su papel, sobre todo en la Champions, está siendo muy llamativo. Totalmente, Seny Mayulu, jugador que tiene mucho gol, que no le vas a ver en el campo tirar demasiado de arabescos. Es un futbolista, técnicamente es muy bueno, pero va más a lo práctico. Su formación es como centrocampista, pero tiene mucho gol. Yo creo que por eso Luis Enrique le ha puesto también algunas veces de falso 9. De hecho, es en la posición en la que más ha jugado en los últimos meses. Marcó en la final de Champions, le marcó al Barça, como decía ahora Miguel. Yo creo que es un futbolista. Veremos si tiene demasiada competencia en el PSG para sacar la cabeza, pero si no, es jugador de élite europea. Vamos a ver si es. Tiene futuro, claro, de sobra. Si es nivel PSG o otro equipo. Si hablamos de una buena zurda, la de Mayulu, casi te digo que todavía mejor, o al menos un poquito más hecha, está la del siguiente, que es nuestro media punta. Nico Paz, 21 añitos, la gente me dirá, bueno, pues es que ya este es demasiado, ¿no? Pues efectivamente, este para mí es el capitán del equipo de octubre, claramente es el futbolista más destacado, probablemente el mejor jugador de todos los que tenemos, futbolista del Como. Hay que decir que su mes de septiembre ya fue muy bueno, el mes de octubre ha sido colosal, es de selección absoluta, de estar ya en los planes claramente de Scaloni,
con un grandísimo papel ante la Juventus, un partido muy complicado en el que Nico Paz puso su rúbrica y determinando ya que es el motor creativo del Como de Cesc Fàbregas y un jugador que cada vez aparece mejor en más zonas, con más roles y sobre todo con más comodidad y adaptación a un contexto muy, muy exigente como es el de la Serie A. Una zurda fantástica, es lo que dice Miguel, es un futbolista que cada vez es más importante en el Como, porque cada vez pasa más volumen del juego por sus botas, pero es que incluso en el día malo, en el día incómodo, en el día en el que recibe poco, te deja 3, 4 balones, ya sea jugándosela a él o enviándoselos a compañeros en ocasiones generadas que vamos, que es productividad pura. O sea, más allá de todo lo que te da a nivel de juego, de que el colectivo funcione mejor, es que te acerca a la victoria con cositas que hace cerca del área, ya sea marcando el goles o dando asistencias que acercan muchísimo al Como a hacer lo que está haciendo, que es una gran temporada y estar ahora mismo en zona europea. Nos vamos a otro zurdito. De hecho, está lleno de zurditos. Nos quedan 2 zurdos más y quedan solo los 3 puestos de la delantera. En el extremo derecho nos vamos a Alemania, Miguel. Sí, nos vamos a Alemania para hablar precisamente de un jugador que también sé que te gusta mucho, Lennart Kall, un futbolista zurdo que juega por la derecha, 17 años, futbolista realmente llamativo, un jugador que ya vimos contra el Auckland en el Mundial de Clubes con el Bayern de Múnich, ya lo vimos con esa sensación, ¿no?, de que es un jugador de los típicos de centro de gravedad bajo, muy eléctrico, ágil, muy hábil con balón, pero es que además tiene un buen golpeo, tiene esa capacidad para racionalizar el fútbol y sobre todo un jugador muy, muy divertido de ver. Apenas ha participado este mes, esa es la realidad, pero ha tenido un gran papel en estas últimas semanas y estas cositas que está dejando en el Bayern, a mí me da la sensación de que puede ser un jugador que vaya participando cada vez más en el corto o medio plazo dentro del Bayern. Desconozco cuál era la idea de la dirección deportiva del Bayern en verano, pero se fue bastante jugador de ataque, sí. Jugadores como Coman, unido a que, bueno, que Musiala ha tenido una lesión de gravedad. Al final ha sido un verano movidito en el Bayern y quién sabe si no ficharon más pensando que podían cerrarle un poquito la puerta a este futbolista, Lennart Kall, que sabiendo pues eso, que Musiala aún le queda un tiempo, pues puede aparecer en esa zona de la media punta. Él apareciendo desde la derecha lo puede hacer realmente bien. Yo creo que eso es zona Olise. No vamos a comparar ahora a Lenny Kall con Olise, pero vamos, que ha marcado 2 golazos, uno contra el Brujas en la Champions y otro contra el Borussia Mönchengladbach en Bundesliga en apenas 4 días, que desde la frontal le pega realmente bien y que además es súper escurridizo, vertical, bueno, asociándose, sí. Un jugón, vaya. Hacemos un poquito ya dio una asistencia contra el Hoffenheim, es ya verdad, dio es verdad. Precisamente a finales de septiembre, pero claro, como estamos en octubre, pues no miramos un poquito más esos 2 goles, pero está siendo un jugador increíble. El que me has colado de extremo izquierdo juega más por la derecha, Miguel, hay que decirlo, pero sí, bueno, sí. Te permito que la licencia porque es buenísimo y como es buenísimo me cabe en el 11. El futbolista Jessim Yassin. Pero fíjate que no es algo demasiado grave, porque estamos hablando de un futbolista que, aunque juega mucho más por la derecha, es un futbolista que aparece prácticamente por todo el frente del ataque, tiene una facilidad increíble para moverse en zona ofensiva, 19 años, jugador del Dunkerque, segunda división francesa, Ligue 2, futbolista nacido en Francia, nacionalizado marroquí, ascendencia marroquí, un jugador que ha brillado con la selección de Marruecos y uno de los futbolistas, Bruno, que más regular me ha parecido todo su paso por el Mundial Sub-20. Creo que es uno de esos jugadores que tienen una grandísima capacidad en 1 contra 1, en carrera, en la búsqueda de profundidad, pero que sobre todo luego tiene una gran visión de juego. Es muy notorio ya en su club, lo ha sido con Marruecos Sub-20 y estoy seguro de que vamos a oír hablar mucho de él. 1 gol y 3 asistencias en 484 minutos en la segunda división francesa. Ojito, ¿eh? Sí, tiene realmente muy buena pinta. Y cerramos con otro jugador que se ha salido también en el Mundial Sub-20. Sí, un tal Neisser Villarreal, que la gente ya conoce porque le metió 3 goles a España. Jugador de Millonarios, parece que ahora está metido en un lío importante porque
parece que ha llegado a un acuerdo con Cruzeiro, pero Millonarios no está muy por la labor de dejarlo ir tan fácilmente. 20 añitos, colombiano, puede jugar como delantero centro, pero para mí es más un media punta. Grandísimo papel en el Mundial Sub-20, 5 goles y una asistencia. Es una locura lo bien que finaliza este jugador, a pesar de no ser un 9 puro, de garantías, pero muy móvil, veloz, con una capacidad increíble para hacerse dominante en cuanto le das un poquito de espacio. Un jugador que hay que seguir y que creo que merece mucho la pena ver, sobre todo su paso por este Mundial Sub-20. Un futbolista con unos 5 primeros metros que te revienta, te destroza. Ese desmarque, ya no solo el reprise de los 2 primeros metros, sino cómo lo aguanta durante 5 metros, es que es rapidísimo y súper potente, porque si le chocas ahí, generalmente con los de su edad, es que no tiene rival. Y vamos a verlo, a mí sí que me parece que en su evolución puede acabar siendo delantero centro de referencia puro y duro. Tiene, yo creo, que un gran futuro por delante. Tengo ahí medio debate con José David López, que él dice que tiene tantos líos extrafutbolísticos que se va a quedar por el camino, y yo en cambio estoy convencido de que va a acabar en una de las ligas del top 5. Me parece casi imposible, vaya, que eso no sea así. Pero bueno, iremos viendo cuál es la evolución de un jugadorazo como lo son los otros 10. Fauskanger, Mamar, Lewis Skelly, Ousmane Diao, Ryo Nichihara, Mamadou Koulibaly, Seny Mayulu, Nico Paz, Lennart Karl, Yassin Yassin y Neisser Villarreal, el 11 ideal que nos propone Miguel Ruiz de este mes de octubre a nivel sub-21. En breve volvemos a charlar, Miguel. En las próximas semanas te recibimos aquí con los brazos abiertos en Play Fútbol para, como siempre, hablar de fútbol del bueno. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Bruno. Vamos cerrando ya el episodio de esta semana. Se nos ha ido un pelín de tiempo, así que voy a leer solo algunas preguntas de las que nos habéis dejado. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter, o también en los comentarios de iVoox, como Mikel, que dice: buenas chavales, ¿podéis hacer un pequeño informe del Feyenoord del legendario Robin van Persie? Nos pide también del Estrasburgo. Yo lo tengo un pelín menos visto al Estrasburgo. Al Feyenoord ya le he comentado varios partidos esta temporada. Vienen de perder por 2-3 contra el PSV ayer en Liga Neerlandesa. A mí hay 2 futbolistas jóvenes que me molan mucho. Givairo Red, el lateral diestro, me parece un jugador con muchísimo futuro, que se asocia, se mete bien dentro, que tiene una muy buena visión de juego para el último pase especialmente. Me parece un futbolista que ahí destaca mucho. Y me encantó en el partido de Europa League contra Panathinaikos Luciano Valente, jugador de origen italiano. Estuvo en categorías inferiores de Italia hasta, me parece que la sub-20 más o menos, y ha cambiado al final, está en la sub-21 de Países Bajos. Una capacidad para conducir tremenda, buena visión de juego para el último pase. Me parece también un jugador bastante a tener en cuenta. Y evidentemente Haji Musa, me parece que es un futbolista diferencial, de los que hacen más jugadas que juego, pero sus jugadas son absolutamente diferenciales. Es un zurdo a pierna cambiada, tremendísimo su capacidad para irse en el 1 contra 1, la magia que tiene para el último pase, para finalizar acciones. Haji Musa me parece que es futbolista absolutamente diferencial. David Verdú dice: hola Bruno, gracias por tu programa. No veo al Inter de Milán tan bien como otros años, pero veo brotes de esperanza en los jóvenes delanteros que tiene, Pío Espósito y Boni. ¿Crees que el Inter gana este año la Serie A? Un saludo. Va a ser, creo, una lucha bastante bonita. Me da la sensación que a 3. Creo que el Nápoles va a seguir dando mucha guerra. En ese duelo contra el Inter que ganó el equipo de Antonio Conte, demostró que no da ni muchísimo menos su brazo a torcer. Creo al mismo tiempo que el Inter tiene la mejor plantilla todavía, y lo normal es que quizás sea el campeón, y el hecho de no tener la distracción europea para el Milan me parece que también le va a dar alguna opción. Diría que al final igual se puede caer el Milan de la pelea por una cuestión de plantilla pura y dura,
pero vamos, me parece que va a ser casi seguro, una lucha 3 bastante interesante. Juan Rub, que es oyente y es miembro de Libro Fútbol, nos dice que sobre el tema que tratábamos la semana pasada hay un libro suyo de Libro Fútbol precisamente que se llama Legado Pep, por analistas argentinos, y que es muy, muy recomendable. La verdad es que no lo conozco, pero intentaré hacer por saber un poquito más. Y dice también, hice caso a Bruno y busqué un vídeo de highlights de Giannis Constantelias. Brutal, tiene muchísimas condiciones. Yo creo que el que recomendé ver un vídeo es a Caretsas, pero bueno, Constantelias me encanta también, Juan, o sea que tienes buen gusto. Dice, Constantelias en Grecia, los talentosos en Suecia y Noruega, Kvaratskhelia y Mikautats en Georgia, Kusenov en Uzbekistán. Dice, podría dar pie a un nuevo foco de análisis ligado a la cantidad de grandes talentos emergentes de naciones poco habituales. ¿No creen que hace unos años era más difícil encontrar perfiles de tanto nivel por fuera de las selecciones clásicas? Yo creo sinceramente, Juan, que ahora el foco es más amplio, que es más fácil ver fútbol de todo el mundo, tenemos al menos más recursos para ello, y por tanto que buenos jugadores ha habido siempre, pero ahora nos fijamos un poquito más en ellos y nos los creemos, aunque tienes razón, que hay un punto de que en todos lados se ha profesionalizado mucho el fútbol y eso hace que de todos los países del mundo te puedan salir jugadores muy buenos, porque hay buenos entrenadores y hay talento en todos lados. Y nos da tiempo a una más. Víctor Sarabia dice, hola chicos, ¿creéis que el Bournemouth, aunque es muy complicado, aguantará en la lucha Champions hasta las últimas jornadas? Mira, la semana que viene hay un Manchester City-Bournemouth, ni más ni menos. Con el Bournemouth ahora mismo de Iraola, segundo clasificado, está por encima del Manchester City, del Manchester United, del Chelsea, del Liverpool. Es tremendo lo que está haciendo el equipo de Andoni Iraola. Yo creo que va a dar pelea hasta el final, pero me parecería una gesta increíble de Andoni Iraola si el equipo se acaba metiendo en el top 4, porque pelear con Cities, Liverpools y Chelseas en campeonatos de regularidad es que me parecería, una auténtica gesta, una proeza casi sin precedentes desde lo que consiguió el Leicester ganando el campeonato hace 10 años. Pues hasta aquí el episodio de Play Fútbol de esta semana. Nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Habrá nueva edición de Play Fútbol ya en la previa de la jornada 4 de la Champions y de la Europa League y muchos contenidos más. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.